Continuamos en Cátedra Médica. Recordar que hoy hablamos con la doctora Coralina Santana, quien es gastroenterólogo, y hoy el tema es hígado graso. Usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Doctora, hígado graso por alcohol, por consumo de alcohol y por consumo de grasas. Ya usted ha establecido esa diferencia. Si yo tengo hígado graso y me tomo una copita de vino el fin de semana, ¿igual estoy causándole más daño a mi hígado o no me hace nada una copita? Sí, sí hace daño. Definitivamente no es recomendable que el paciente que ya tiene grasa en el hígado, que ya tiene predisposición a inflamar su hígado, o a inflamarse el hígado, no debería tomar ningún tipo de alcohol, incluso medicamentos, por ejemplo, como el acetaminofén. El paciente debería tomarlo con cierto grado de moderación, con cierto grado de responsabilidad, porque también, además del alcohol, hay sustancias que pueden producir mayor inflamación del hígado. Entonces, no, cero alcohol. Lo siento. Bueno, doctora, entonces ya usted ha indicado cero alcohol. Ha mencionado el consumo de acetaminofén, que puede ser nocivo para el hígado. ¿Qué cosas debo yo erradicar de mi dieta? ¿Cuáles alimentos, además de las grasas, para poder mejorar mi condición? Sí, en general el paciente que tiene hígado graso debe tratar dentro de lo posible de llevar estilos saludables. Entonces, dentro de esto, pues como ya mencionamos, primero tratar de perder peso. La mayoría de los pacientes, aunque no todos están en sobrepeso, entonces el ejercicio es fundamental y el paciente debe llevar una dieta. Esa dieta debe ser una dieta baja en calorías y balanceada. Entonces al paciente siempre, por ejemplo, le prohibimos los alimentos que tienen un alto contenido en grasa, por ejemplo, las mantequillas, el aceite, la mayonesa, el consumo de huevo en exceso, las carnes guisadas, todo eso se le prohíbe al paciente. Sí, por ejemplo, lo motivamos a que trate de consumir carnes y que sean, por ejemplo, carnes blancas, o sea, pechuga de pavo, pechuga de pollo, pescados, que sean todos al vapor, que sean a la plancha, nada de comidas fritas o guisadas, o sea, que sean, por ejemplo, al horno. Ya hablamos de lo del consumo excesivo de alcohol, o sea, no más de, o sea, en el caso de los pacientes, o sea, el que no tiene hígado graso, el paciente en general debería tratar de no exceder el consumo de más de 4 tragos de alcohol en el día. Si es hombre, y más de 3 tragos si es mujer. Entonces ya el paciente que tiene hígado graso, dijimos que definitivamente no debe consumir, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Si el paciente tiene hígado graso y es diabético, tiene que tratar de tener un buen control de su diabetes, porque si hay un descontrol, eso hace que sea más difícil que la grasa en el hígado desaparezca o se controle. Entonces existen una serie de, por ejemplo, alimentos que ayudan. Por ejemplo, dentro de lo que nosotros recomendamos está la leche descremada o leche baja en grasa, el yogur, pero que sea un yogur light, no un yogur que venga cargado con mucha azúcar. El paciente debe ingerir frutas, vegetales, si va a consumir huevo, que sea preferiblemente un huevo al día. Puede consumir cereales, pastas, pan, pero que sean preferiblemente integrales. Y si va a consumir grasas, tratar de que sean grasas buenas, como dice uno, por ejemplo, margarina light, aceite de oliva, ya todas esas comidas muy condimentadas o con un alto contenido en grasa, nada frito, lo recomendamos. Tratar de, por ejemplo, evitar el consumo de bebidas gaseosas, como refrescos, jugos artificiales, porque todo eso tiene una carga calórica muy alta, tiene una cantidad muy alta de colorantes y todo eso no ayuda. Y las carnes, por ejemplo, que tienen un alto contenido de grasa, como el chorizo, el salami, el chicharrón, las carnes rojas, también uno siempre le orienta al paciente de que debe evitarlas. Los mariscos no debe consumirlos en exceso, obviamente los chocolates, las comidas con mucho picante, las comidas dulces, por ejemplo, los bizcochos. Y dice Isidro que no va a comer nada. Aquí está Isidro haciendo señas que no va a comer nada. Ni un picantico, ni un chocolate. Comidas que no tengan mucha sal, por ejemplo, o sea, que tengan un alto contenido en sal. Ya cuando uno, por ejemplo, cocina el arroz, los víveres, tratar de usar el mínimo de sal, porque todo eso también se acumula
y es, o sea, afecta. Por ejemplo, los enlatados que tienen como forma de preservarlo, tienen un alto contenido en grasa. ¿Qué hacer con ellos? Nosotros siempre nos vamos por lo más natural posible, y dentro de lo más natural posible está evitar mucho el consumo de enlatados, porque como tienen conservantes, todo eso a la larga, cuando tú miras la etiqueta, tienen un alto contenido de sal, tienen mucha azúcar y tienen mucho sodio. En la etiqueta viene la sal en expresión de sodio, ¿no? Sí, chiquitico, lo ponen ahí donde uno no lo ve. Porque no le conviene que uno vea la cantidad de sal que está consumiendo. Para que no lo puedan leer. Son las letras pequeñas de los... Entonces, no, siempre irnos por la línea natural. Fíjense que no, eso de, por ejemplo, la tocineta, el salami, que el dominicano suele abusar mucho de esos alimentos. Realmente el contenido saludable que te aporta eso es muy poco. Entonces siempre nos vamos más por una línea más natural. Queso, por ejemplo, bajo en grasa, por ejemplo, queso mozzarella, jamón, que siempre orientamos a que sean, por ejemplo, a la plancha, el huevo, pero como les dije, que no sea frito y que no haya una cantidad de huevos a la semana que sea muy excesiva. Isidro está aquí casi en depresión. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, adelante. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Coralina Santana. Doctora, el hígado graso usualmente tiende a ser asintomático o da un síntoma muy vago. ¿Existen algunos análisis clínicos que puedan poner en evidencia el inicio de un daño ya en la función hepática como consecuencia del hígado graso? Sí, el hígado graso es en la mayoría de los casos asintomático, o sea, el paciente no va a sentir nada. En muchas ocasiones uno incluso se da cuenta porque indica una sonografía de rutina cuando el paciente va a la consulta, o porque hace análisis que te ayudan a ver cómo está funcionando el hígado. Como un hallazgo casual. Sí, como un hallazgo casual. Cuando suelen haber síntomas, son muy vagos o inespecíficos. O sea, el paciente te puede decir que tiene un poquito de cansancio, que se siente sin ánimos, o que de vez en cuando le da un dolorcito como leve, inespecífico, en el lado derecho de la barriga, o sea, en la parte superior ahí de la barriga. Entonces te dicen, doctora, de vez en cuando yo siento como un pulloncito, una molestia. Entonces, cuando hacemos una historia clínica, un buen examen físico, y la historia clínica es sobre todo indagar, por ejemplo, de los hábitos del paciente, si toma alcohol, si está a riesgo de tener otras enfermedades como alguna hepatitis o enfermedades ya que sean menos comunes. Ya cuando tú descartas todo eso, en base a lo que tú ves en la historia clínica del paciente, tú le mandas a hacer una sonografía, le mandas a hacer análisis de sangre y entonces eso te ayuda. En la sonografía podemos ver claramente si hay presencia de grasa en el hígado. Hay otras pruebas, además de la sonografía, por ejemplo, una tomografía del abdomen, una resonancia magnética del abdomen, pero usualmente... ¿Eso ofrece mayor visibilidad del problema? No necesariamente, o sea, casi siempre nosotros comenzamos con una sonografía, que con una simple sonografía que es barata, es accesible para el paciente, porque en cualquier lugar uno se puede hacer una buena sonografía, y entonces ahí ya con eso te habla de si realmente hay presencia o no de grasa en el hígado. Entonces, tú complementas con otras pruebas que ya son un poquito más específicas y que sobre todo te ayudan a ver qué repercusión está teniendo esa grasa en el hígado en el paciente. Por ejemplo, si yo hago una sonografía y veo que el paciente tiene grasa en el hígado grado 2, le hago una serie de pruebas que me ayudan a ver la función hepática, y si estas están normales... ¿Cuáles serían esas pruebas, doctora? AST, ALT, fosfatasa alcalina, tiempos de coagulación, proteínas totales. Todas esas pruebas que se hacen en sangre me ayudan a ver si el paciente ya está teniendo algún problema en su hígado por el consumo, o sea, por la cantidad excesiva de grasa. Si yo hago la sonografía... Escúcheme, doctora, y creo que era el espíritu de la pregunta del doctor Monegro. ¿Y si nosotros lo hacemos al revés? Si en la comunidad un médico hace unos laboratorios como forma de ver cómo anda nuestra biometría hemática, digamos, básica, ¿no? Y encontramos elevaciones de estos parámetros, como usted decía, la transaminasas, la bilirrubina, la fosfatasa, y encontramos elevado, ¿eso nos lleva a qué?
hay que hacer una prueba de imagen al paciente porque hay muchas enfermedades, no solamente la grasa en el hígado, que te pueden alterar esas pruebas. Entonces tú tienes que hacer una sonografía y además probablemente tienes que hacerle pruebas virales al paciente porque tú puedes tener una hepatitis B, una hepatitis C, hasta una hepatitis A, te puede alterar las pruebas del hígado. Entonces tú complementas dependiendo lo que tú veas, o sea, la alteración que tengan esos resultados, y casi siempre es mandatorio una sonografía. Cuando hay grasa en el hígado, si está en un estadio inicial, o sea, grado 1, grado 2 o grasa en el hígado leve o moderado, es muy raro que uno vea alteraciones en el funcionamiento del hígado cuando es un estadio inicial, que es cuando a uno le gusta encontrar al paciente, porque ahí tú le explicas, no, mira, en el punto en el que tú estás ahora es un punto buenísimo porque tú puedes con dieta y ejercicio o revertir la grasa que tiene tu hígado o desaparecerla si te enfocas. Ahora, tú tienes que saber que si eso sigue aumentando y se pone en un grado moderado, tu hígado va a empezar a ponerse duro, puedes tener fibrosis y eventualmente puedes tener cirrosis. Entonces, ¿se puede revertir, doctora, de grado 2 bajar a grado 1? Y desaparecerla, sí, con una dieta enfocada en perder pesos, una dieta baja en calorías, el paciente puede o mantener la grasa que tiene o desaparecerla, incluso perdiendo hasta un 10% del peso. O sea, un paciente que tenga 150 libras y que su peso ideal sea 130, si ese paciente pierde incluso 10 libras, eso se refleja en el hígado y esa grasa desaparece o baja significativamente. O sea que sí, siempre perder peso va a ayudar. Ese tratamiento, doctora, entonces para los pacientes con hígado graso, ¿solamente se basa en dieta y ejercicio o hay alguna medicación, algún fármaco que se utiliza para el tratamiento de estos pacientes? Se han investigado muchas opciones de cómo complementar, por ejemplo, para que el paciente además de la dieta y ejercicio tenga mejoría. La vitamina E, que se utiliza mucho, funciona también para ayudar a disminuir la grasa, pero hay mucha controversia porque se ha visto que no en todos los pacientes se debe utilizar. Entonces uno siempre va a comenzar sobre todo con dieta y ejercicio. Ya por ejemplo en el paciente diabético, como comentábamos, a ese paciente tú vas a motivarlo a que tiene que tener un control estricto de su glicemia, e incluso hay medicamentos que sirven para la diabetes y que se ha demostrado que ayudan a disminuir la grasa en el hígado. Entonces ahí trabajando con el endocrinólogo, tú tratas de combinar medicamentos que sean para la diabetes, para bajar el azúcar, y que también como efecto secundario beneficioso te ayudan a bajar un poquito la grasa. Pero en un paciente normal, hasta ahora dieta y ejercicio, y dependiendo del paciente que uno tiene que individualizar, podemos utilizar vitamina E por un tiempo determinado. Doctora Coralina Santana, Doctora. en Cátedra Médica, Doctora. la afección en pediatría, cuando hablamos de el hígado graso en los infantes, ¿es frecuente? ¿Eso es posible? Sí, claro, la obesidad, como hablábamos, o sea, la epidemia de la obesidad no solo se ve en adultos, también se ve cada día más frecuente en niños. En niños que con 8 o 10 años ya tú ves que tienen un grado de sobrepeso que es importante. Entonces, cuando se presenta en niños es aún más delicado porque es un paciente que con 8, 9 o 10 años, ya con un grado de grasa en el hígado leve a moderado, a los 20 o 30 años puede ser un hígado, ya, o sea, ese niño puede tener un hígado con daños o con repercusiones que no sean tan reversibles. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la obesidad en los niños. O sea, siempre que usted vea que un niño está en sobrepeso, que un niño no se está alimentando bien, que su alimentación se basa en bebidas gaseosas, en jugos artificiales, que consumen muchos dulces, muchos chocolates, todo eso a largo plazo puede afectar su hígado, y es un niño que al cabo de 10 o 15 años, ya para cuando llega a la juventud o a la adolescencia, puede tener daño importante en el hígado. Entonces hay que incentivar a que ese niño cambie los hábitos, hay que ayudarlo a bajar de peso, incluso llevar a ese niño con nutrición para que se hagan cambios en la casa, desde los padres hasta el niño, para que a largo plazo pueda mejorar. De ahí es que uno ve que, por ejemplo, un paciente con 22, 24 años te llega con grasa en el hígado severa, que ya es un paciente que tiene fibrosis, y es más complicado tú hacer que ese paciente revierta, porque son malos hábitos que vienen desde su niñez, no que él los adquirió. Además de que obviamente te hace más propenso a que tú seas diabético muy joven, que sufras de presión alta, que sufras de colesterol alto, y todo eso también
tiene efectos que son deleterios para la salud. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, adelante. Doctora, hay pacientes que ni son obesos, ni son tomadores inveterados de alcohol, que no están tomando ningún medicamento y tienen hígado graso. Porque, sí, dentro de las causas de hígado graso, también dentro de las teorías que se han propuesto, está la predisposición genética. O sea, hay pacientes que tienen una mayor predisposición por ya la parte genética por su familia. Son pacientes delgados o pacientes que tienen una contextura que no pasa o no llega a ser obeso. Entonces, ya en esos pacientes lo que se cree es que hay factores genéticos, aunque eso no está del todo aclarado o determinado. Sí son pacientes que, como parte del tratamiento del hígado graso, es perder peso con dieta y ejercicio. Entonces, al médico se le hace un poco más difícil tratar a ese tipo de pacientes, e incluso cuando el paciente tiene hígado graso y es un paciente que no está en sobrepeso, es más difícil tú tratarlos, y además son pacientes que tienen un pronóstico un poquito más reservado, por así decirlo. Igual es un paciente que tú lo incentivas a que probablemente hay factores genéticos. Cuando tú investigas a la mamá, al papá, a los hermanos, quizás con una contextura, o sea, con un índice de masa corporal que no esté elevado, y tú dices, bueno, pero mire, ellos ninguno son obesos, pero tienen hígado grasos todos. Entonces, sí, puede que haya una predisposición genética y es un paciente que tiene que ser muy cuidadoso porque tiene mayor riesgo de progresar a fibrosis que un paciente obeso. Entonces, ¿el colesterol tiene algo que ver con eso, el colesterol alto? Claro, siempre que hay colesterol elevado, como dije, así como el colesterol se acumula en otras partes del cuerpo, como las arterias del corazón, del cerebro, también se puede acumular en el hígado. Entonces, siempre que el paciente tiene colesterol elevado, hay que tratarlo. Hay que tratar de usar medicamentos que ayuden a bajar el colesterol, porque eso también, junto con la dieta y ejercicio, ayuda a que la grasa en el hígado disminuya. Doctora. Adelante, Lisana. Sí, doctora, hay una tendencia muy cultural nuestra de tomarse su cafecito o su tececito en la mañana. ¿Le causa esto daño al hígado, y no solo al hígado graso, sino al hígado en sentido general? Bueno, vamos a va a mirar ahí, porque yo voy a ver que ella va a decir ahora. Vamos a seguir orientando. Isidro va a salir de aquí. Le está cortando los ojos. Sí, no. Le va a cerrar la puerta a la cabina cuando la doctora venga. Adelante, doctora. No, y le toca su colonoscopia. Que ya cuadramos ella eso. se lo dijo desde que entró aquí. Esta mujer es agresiva, ¿eh? Realmente con el café, en varios estudios que se han realizado, se ha visto que los pacientes que consumen café, pero ojo, café sin azúcar o con una baja cantidad de azúcar, les va mejor a largo plazo cuando tienen hígado graso. Eso es lo que yo es digo. sin azúcar. Es sin azúcar. Ojo, repito, no el típico cafecito que uno se bebe con 2 o 3 cucharadas de alcohol, que uno le pone exacto su crema, que le pone... No. Es una bomba lo que está consumiendo. O sea, café bajo en azúcar o sin azúcar preferiblemente. Eso es lo mejor que hay. Una cosa, doctora Coralina Santana, nosotros tenemos que... El país ha dado saltos importantes. Tenemos un desayuno escolar. ¿Cuál es la recomendación que hace la gastroenteróloga frente a esta entidad que tiene que ver mucho con la dieta y con los ejercicios, la manera en que y el tipo de alimentación que deben consumir nuestros niños para tener un esquema de salud adecuado frente a esta entidad? Sí, es súper importante porque, como decía, en la niñez comienza parte de los buenos hábitos de la persona. Entonces, el desayuno escolar, preferiblemente que contenga leche, pero que sea una leche baja en grasa, o sea, no una leche convencional que tiene mucha grasa, que incluso puede tener azúcar, etcétera. Entonces, además de la leche, se deben incluir frutas. Es muy raro que uno vea que en el desayuno escolar haya, por ejemplo, una manzana, un guineo, que haya, por ejemplo, una porción de lechosa y ese tipo de cosas. Entonces, siempre debería ser fruta, una bebida que no sea una bebida, o sea, como refrescos, jugos artificiales o de esa leche de chocolate que dan, que tienen un alto contenido en azúcar y que no tiene ningún beneficio para la salud ni la alimentación del niño. Entonces, una leche, una fruta, y si va a consumir pan, que sea un pan blanco, obviamente sin condimentos como mantequillas, que tienen mucha grasa.
Entonces, que sea más o menos el rejuego así, de esa alimentación, ya por ejemplo al mediodía, que los niños que están en tanda extendida, que contenga proteínas, el arroz y todo eso, siempre que la grasa sea al mínimo y que se motive mucho a la actividad física de los niños en las escuelas, que cada día es como menos frecuente. Antes era más frecuente que al niño lo ponían a hacer ejercicio, ahora no, es más escaso. Nelson Rodríguez Monegro, adelante. A propósito de un caso, doctora, un amigo que tiene como alrededor de 60 años. Una consulta. Sí, no, a propósito, un caso para ilustrar. Paga una consulta, Nelson. En un examen normal, hace 3 o 4 años, se diagnosticó hígado graso grado 2. Pero tiene alrededor de 2 años con bilirrubina total normal. Bilirrubina directa muy ligeramente aumentada, la indirecta normal. Todas las pruebas de coagulación, tromboplatina y toda esa cosa normal. Proteína normal, fosfatasa normal. ¿Usted conoce bien a ese paciente? No, te digo, tiene que pagar una segunda consulta. Gracias a mí, porque me trae los análisis. Claro, okay. claro. Sí, claro. Transaminasa ligeramente aumentada, muy ligeramente aumentada, pero tiene 2 años con esa cuestión. Y no todas las pruebas de hepatitis normales. Okay. Y vacunado con hepatitis B. El hígado graso altera, pero muy ligeramente, las pruebas de función hepática, o sea, las transaminasas, bilirrubinas, se pueden ver ligeramente alteradas. En ese paciente, que ya que usted lo conoce, para que le pase la información, si tiene 2 años que no se hace una sonografía, debe pasar por la consulta para hacerse una sonografía, repetir las pruebas hepáticas y ver que no haya ninguna variación. Y además, yo me imagino que en estos últimos 2 años ese paciente ha hecho ejercicio, se ha alimentado bien, ha perdido unas 10 o 15 libras. Entonces se está alimentando comida, o sea, cero grasa, no se está tomando esa copita de vino los fines de semana. Ese vive una vida normal. O sea, significa que toma mucho. Ejercicio, bebe trago los fines de semana. No. Bueno. No, pues mire, tenemos que hacerle un control de sonografía a ese paciente. Siempre que hay grasa en el hígado, uno debe hacer su sonografía cada 6 meses o 1 año para ver que no haya daños mayores en el hígado. Y también hay que medir las pruebas de función hepática. Seguir, no, ese paciente debe dejar de hacer una vida normal. Dígase que debe empezar a caminar de manera seria, debe empezar a hacer una dieta seria donde no consuma grasa y debe rotundamente dejar los traguitos de vino los fines de semana. Va a seguir tomando café, pero ya dijimos que café o sin azúcar o con una ñinga de azúcar en buen dominicano. La ñinguita. Y yo sé que al próximo año, cuando ese paciente vuelva, o no va a tener grasa en el hígado o va a ser muy mínima la grasa. Doctora Coralina Santana, gastroenteróloga, parte del staff de médicos que tomamos la salud con mucho respeto en Cátedra Médica, la encontramos en Sedimat y en Sendoe. Doctora, yo creo que tenemos chance todavía para hacerle unas cuantas preguntas más. El valor que tiene el FibroScan en el hígado graso para evaluar el hígado en términos general. FibroScan, ¿qué es eso? El FibroScan es una prueba que nos ayuda a determinar el grado de fibrosis que puede tener el paciente. Entonces, cuando, por ejemplo, ya tenemos un hígado graso moderado o severo, grado 2 o grado 4, sí, no importa, y que ya uno ve que hay, por ejemplo, pruebas de función hepática ligeramente alteradas, entonces tú dices, yo necesito determinar si ya este paciente tiene cierto grado de fibrosis, o sea, yo necesito saber si su hígado ya se está poniendo duro, rígido, por la cantidad de grasa que tiene. Entonces, tú le haces el FibroScan, que se hace con el paciente acostado, es como si fuera una sonografía para que el paciente tenga una idea, y entonces esa prueba te ayuda a determinar si ya hay fibrosis. Y eso es importante porque mientras más fibrosis tenga el paciente, más chance tiene de desarrollar fibrosis. Ya, por ejemplo, si yo hago un FibroScan y me dice que el paciente tiene un grado de fibrosis muy avanzado, yo sé que ese paciente está a la vuelta de la esquina
de desarrollar cirrosis, y como la cirrosis en la mayoría de los casos no es reversible, yo tengo que trabajar más con ese paciente, porque al estar a un paso de tener cirrosis hay que incentivar muchísimo que tiene que bajar de peso, hay que tratarlo con nutrición, involucrar a endocrinología si el paciente es diabético, para que no progrese a cirrosis, porque como les digo, ya si el paciente llegó a cirrosis, ahí no tenemos lamentablemente prácticamente nada que hacer. Ya ahí empieza a fallar el hígado y empiezan a presentarse una serie de síntomas que ya son sugestivos de una enfermedad hepática avanzada. Bueno, Nelson Rodríguez Monegro, Lisania Salcedo, nuestra invitada del día de hoy, quien es parte de los talentos de Cátedra Médica, la doctora Coralina Santana. Hemos tenido el privilegio de estar con ustedes en los controles, el señor Labur, el señor Ismael, y vamos a darle un saludo. Nelson, vamos a saludar a todas las personas que están a través de redes sociales, a través de Cátedra Médica, en Instagram, instarlo a que cada día sigan haciendo sus conexiones, sus visualizaciones de nuestro contenido y sobre todo a participar, a hacer sus preguntas, sus comentarios. Mañana será otro día en Cátedra Médica. Muchas gracias, doctora Coralina Santana. Gracias, siempre un placer aquí, Isidro. Isidro salió con Isidro, una sentencia. Contento aquí con todas las sugerencias que le di. Ya le quité ese traguito social los fines de semana. Bueno, señores, mañana será otro día. Gracias, Nelson. Gracias, Lisania. Gracias, doctora Coralina Santana. Y a ustedes, que va dirigido nuestro programa a toda la población de la República Dominicana y los que están también fuera de nuestro país. Hasta mañana. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.